Bienvenidos a todos a este es el noveno webinar, el octavo webinar que hacemos sobre el manual MURMED, el Manual de Urgencias Médicas Domiciliarias. El día de hoy no lo voy a esconder, probablemente sea el más aburrido de todos los webinars que hacemos porque abordamos la disnea aguda y reagudizada y veréis que pues en varios puntos derivaremos a otras fichas, por tanto, en varias ocasiones veremos ver ficha, ver ficha, ver ficha. Pero bueno, estableceremos unos criterios diagnósticos interesantes para diferenciar algunos cuadros y después, cuando toquen esas fichas, pues las veremos. Por tanto, hay una parte de insatisfacción en este webinar que poco a poco se irá revelando, lo cual también va bien para generar expectativa y aumentar la adherencia a los webinars. Bien. Vamos a hablar, hemos dicho, de disnea. Voy a poner aquí los controles, espero que no molesten. Si molestan, por favor, o si alguien no ve lo que está, la pantalla que estoy compartiendo. Porque estáis viendo la pantalla ahora, ¿verdad? Si alguien quiere decirme sí, Ángel, genial, se lo agradezco. Y que me lo diga por escrito, a lo mejor por chat. Que eso también me viene bien, así sé que las cosas van bien y que estáis viendo, vale, genial. Y estáis viendo lo que os merecéis, que es todo el contenido. Perfecto. Pues vamos a ello. Diferencias, disnea aguda y reagudizada. Entendemos por disnea, ¿no? Primero el concepto. Falta de aire. Es una sensación, por tanto es un síntoma que puede aparecer en reposo o con un grado de actividad física menor a la esperada. Ahora veremos cuál es la escala más habitual o más útil para valorar la disnea y que se puede asociar a varios trastornos. Según el tiempo de evolución se puede distinguir entre disnea aguda, ¿no?, de horas, de días, de minutos, o crónica, ¿no?, de semanas y meses. Por tanto, en urgencias decimos tanto la disnea aguda como la agudización de la disnea crónica son las formas de presentación frecuentes. Dada la limitación de pruebas complementarias que tenemos en el domicilio, ¿no?, que básicamente nos dedicamos a hacer diagnósticos clínicos, a veces apoyados con algún test mínimo. Decíamos el otro día que en la crisis asmática en algunos coches tienen dotación para ver y evaluar el peak flow. Algunos coches tienen peak flow. Lo que no he visto nunca ha sido un coche de urgencia domiciliaria que tenga un espirómetro, que no digo que no pueda ser y que no fuera útil, pero que no lo he visto. El tema del peak flow a veces sí lo hemos visto para valorar, ¿no?, el broncoespasmo y tal, y el beneficio de una forma fácil que se puede valorar en un domicilio pre- y post-broncodilatador, y eso también ayuda a la toma de decisión terapéutica. Pero en general tenemos muy pocas pruebas complementarias en domicilio, a diferencia de la valoración hospitalaria. Bien, por tanto, ¿qué es lo esencial? Pues entender aquellos síntomas que nos ayudarán a diferenciar lo que puede ser o bien un fallo respiratorio agudo o que implica, aunque no sea urgente, pero síntomas de gravedad que tienen que ser evaluados y manejados a nivel hospitalario. Bien, ¿qué tipos de síntomas o qué tipo de cuadros nos pueden llevar a una disnea? Nosotros llegamos a un domicilio y nos dicen dificultad respiratoria, que es lo que nos deberían decir, ¿no? Un motivo de consulta, no un diagnóstico anticipado. A veces, cuando ha habido consulta médica telefónica, han anticipado, pero no sería lo correcto. Lo correcto es decir un motivo de visita. Pues tiene dificultad respiratoria. Cuando nos llama el paciente y hacemos nosotros la consulta médica, la videoconsulta médica, a veces dicen, hay que tengo una penica en el pecho. Pues bueno, entonces tiene una dificultad respiratoria. ¿Por qué puede venir eso? Decimos, cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces, generalmente la ansiedad suele ser evidente, la persona ansiosa, pero no siempre, suele autoidentificarse, sabe que está teniendo una crisis de ansiedad, taquipnea, la auscultación, no hay sibilantes, es normal. Por tanto, bueno, generalmente los cuadros de ansiedad suelen ser fácilmente identificables y esto lo veremos cuando analicemos la ficha de ansiedad con todo el manejo profesional de la ansiedad, que a veces yo he estado en otros países anglosajones y la ansiedad era como muy dejada, ¿no? O muy dada a la interpretación puramente psicológica y no se hacía un manejo farmacológico de la ansiedad. Bueno, esto lo veremos en la ficha de la ansiedad. Neumonía, fiebre, tos, expectoración, dolor pleurítico, pueden ser signos de neumonía por broncoaspiración. Esto es importante, a veces tenemos programas del paciente domiciliario, donde hay pacientes con sonda nasogástrica
y una de las complicaciones clásicas, que no siempre es, especialmente en pacientes con bajo nivel de conciencia o neurológica, no siempre es de una tos, de un reflejo de oxígeno muy elevado. Y a veces hemos tenido pacientes donde la inserción de sonda nasogástrica pues no ha sido por el conducto adecuado, no se ha hecho un control radiológico de posicionamiento, cosa que se debería hacer en la sonda nasogástrica, no de evacuación, pero sí para alimentación, y entonces se puede tener un problema. Generalmente cuando se coloca la sonda nasogástrica se hace una comprobación de que está en fundus gástrico, bien por insuflación de aire, auscultación, escuchas el ruido gástrico, o bien por pH, tiras de pH, no sé si lo habéis visto, se aspira de la sonda nasogástrica, se tira en una tira de pH reactivo que nosotros en general no tenemos aquí. Cuando hemos tenido pacientes de hospitalización domiciliaria, sí lo hemos tenido, y entonces se comprueba que está en un pH ácido de menos de 3 y entonces la das por buena en fundus gástrico. Pero si no tienes esto o no se han hecho las cosas bien, este riesgo está en el paciente sondado de que haya una neumonía por broncoaspiración. Por tanto, ahí tenéis los síntomas que, como os digo, no siempre son de una tos evidente, ¿vale? Entonces, ¿esto dónde lo veríamos? En la ficha de neumonía. Vimos el otro día la exacerbación asmática aguda, entonces generalmente el paciente sabe que tiene asma, no suele ser un debut en domicilio así a la brava, a menos que venga por un cuadro alérgico. Pero en general el que es asmático lo sabe que está teniendo una crisis, y a menos que fuera muy leve y de instauración lenta, tampoco debería ser ni siquiera un motivo de visita domiciliaria o por un médico domiciliario. Si es en estadios leves, puede ser que vayamos a valorar, pero si es una crisis asmática debería irse al hospital a valorarse correctamente, especialmente para el tratamiento, ¿no? más adecuado. En cualquier caso, solo vimos en la ficha de crisis asmática en el webinar de la semana pasada. Si es de EPOC, el webinar de la semana que viene será específicamente de la reagudización del paciente, exacerbaciones en el paciente EPOC, porque es lo que más nos interesa a nosotros, el manejo de la patología aguda. ¿Qué vemos en el paciente EPOC? Pues antecedentes EPOC, sabemos cuál es la tríada de los antecedentes EPOC. Viene el diagnóstico propio como EPOC, que implica persona más de 35 años, fumadora, persona de 35 años, fumadora, me dejó un criterio de la tríada del paciente EPOC. Bueno, veríamos signos de roncus, sibilancias o hipofonesis y un aumento de la expectoración. Generalmente este es un signo muy característico de la reagudización del paciente EPOC, ¿no? El aumento de la expectoración con más o menos purulenta. Esto también lo veremos la semana que viene, en la ficha del paciente EPOC. Ahí os revelo el tercer síntoma de la tríada clínica del paciente EPOC. Y después vemos los síntomas de gravedad. Pues bien, aquí tenemos los signos de carácter respiratorio y los signos de carácter más relacionado con origen cardíaco. Los de respiratorio generalmente vemos una taquipnea aumentada de más de 30 respiraciones por minuto, tiraje costal, ¿no? Musculatura accesoria, sobre todo esternocleidomastoidea, estridor, saturaciones de menores al 90%. Ya sabemos que la saturación es un indicador parcial, que tampoco que la saturación esté bien indica que no pueda haber por debajo una hipercapnia u otra situación. Y por tanto una acidosis o otra situación diferente, ¿no? Por tanto, la saturación solo tiene una información parcial. Desde luego, la presencia de cianosis es un signo de gravedad, el silencio auscultatorio y por supuesto, alteraciones neurológicas. La familia nos dice que no es así, que lo ve muy obnubilado, lento, pues esto es un signo de alarma. Bien, causas posibles de la insuficiencia respiratoria, decimos obstrucción de la vía aérea superior, que no tiene por qué ser siempre, lo hablábamos cuando el webinar de RCP, no tiene que ser siempre signos evidentes de tos muy llamativos, a veces en la persona con deterioros cognitivos o con déficits neurológicos, con enfermedades de deterioro avanzado. El atragantamiento es lento, se caracteriza por una profusa sialorrea, pero no tiene una clínica tan llamativa. Entonces puede que una obstrucción parcial de la vía aérea en una persona con bajo nivel de conciencia nos esté dando unos signos de insuficiencia respiratoria de instauración lenta, no rápida. Un edema de glotis, neumotoras a tensión, espontáneo,
Esto que sucede en adultos, jóvenes, también sucede en gente mayor que no tiene una clínica tan llamativa y, por supuesto, tromboembolismo pulmonar. Y ahora veremos en la tabla 2 signos relacionados o una forma de evaluar el riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. En todos hemos dicho ir viendo la ficha respectiva. En el caso de un edema de glotis, aquí sí que sería importante la administración de metilprednisolona como corticoide para desinflamar este edema. Generalmente se toma como referencia la dosis de 1 miligramo por kilo. Si nosotros llevamos ampollas de metilprednisolona de 40 miligramos en general, pues es mejor un poco de más que de menos en una situación de un edema de glotis. Por tanto, lo ideal serían 2 ampollas de urbasón o de metilprednisolona endovenosa, mejor en un caso así más que intramuscular. Pero aquí en bibliografía ponían intramuscular y nosotros lo hemos puesto así. En el caso de signos cardíacos, ¿qué signos generalmente vemos? Pues alteración de la tensión arterial, principalmente en los casos de insuficiencia cardíaca más bien baja, taquicardia, arritmias concomitantes, síntomas vegetativos, náuseas, vómitos y otros síntomas vasovagales, dolor torácico, si es más de origen pericárdico y síncope y desmayo. Posibles causas: tromboembolismo pulmonar, síndrome de distrés respiratorio, edema agudo de pulmón, neumotórax a tensión, bolet costal, ¿no? Este síndrome de fracturas costales en varios puntos, cardiopatía isquémica o su forma aguda, el infarto agudo de miocardio, y tenemos que hacer una corrección y añadir la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que también genera signos de disnea, obviamente. ¿Y cuál va a ser, por tanto, el tratamiento? Hemos dado solo indicaciones para el tratamiento porque todos los demás van a ser conducta expectante cuando conozcamos la etiología y derivación a médico de atención primaria, pero si vemos que pues, la evolución es tórpida o no tiene buena evolución, bien en el rato que nosotros estemos, o bien habiendo dado recomendaciones, habiendo abordado la casuística, pues si es de ansiedad, el abordaje ansiolítico a través de diazepam u otro ansiolítico, si no evoluciona bien, pues tendría que ir por si a nosotros nos escapan cosas, porque la información que tenemos en domicilio es parcial y entonces tendríamos que hacer una derivación. En el caso de que fuera de origen respiratorio propiamente por alguna de las etiologías vistas o cardíaco, pues finalmente también tendrá que ser derivado hospitalariamente. ¿Cuál ambulancia activamos? ¿Básica o medicalizada? Eso depende del criterio clínico y de la disponibilidad de ambulancias. Por tanto, si vemos que la situación es relativamente inestable, nosotros hacemos la activación, llamamos a la compañía aseguradora para que ellos decidan. Nosotros damos la información y a veces es la compañía aseguradora privada que nos dice, bueno, usted considera que está inestable, que es una situación que se debe resolver en menos de 10 o 15 minutos. Si decimos sí, no activarán una ambulancia privada, sino que actuarán directamente el sistema de emergencias públicas, porque en España es el único proveedor que puede garantizar una asistencia emergente con isocronas en zonas urbanas menores a 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con esta situación? Que como nosotros principalmente nos dedicamos al sector privado, el asegurado de compañía privada dice, y aquí hay médicos que trabajan con nosotros y que trabajan en el sector privado y pueden dar fe, ¿no? Que la familia, bueno, puede llegar a pelear por decir, no, es que quiero que venga una ambulancia del sector privado para que lleven a mi familiar a un hospital privado. Porque si va una ambulancia pública, definitivamente solo lo llevará a un hospital público, no lo llevará a un hospital privado. Entonces ellos pensarán, la familia, ¿para qué pago una mutua si después acabo siendo tratado por el sistema público igual? Bueno, esto sucede porque el único que podría enviar una ambulancia medicalizada es el sistema público. Para una isocrona, menos de 5 minutos, es el público. Lo demás no es rentable para el sistema privado tener ambulancias con esas isocronas. Entonces, ahí interviene nuestra negociación con la familia, que debe ser parcial. Es decir, nosotros debemos lanzar el criterio de lo que necesita esta persona. Si consideramos que si es un cuadro muy estable, ¿no? Oye, pues sí, veo que hay una disnea, esto se debería valorar, pero realmente el paciente está estable. Le decimos al paciente que llame a la compañía aseguradora, que pida una ambulancia, porque es un importante recurso para eximirnos de la responsabilidad de la activación. El paciente llama, pide la ambulancia,
y ya se encarga de negociar con la mutua quién va a ir. Si nosotros nos ponemos al teléfono, damos la información, pero en ningún caso nosotros decimos qué ambulancia se necesita, sino que decimos, creemos que este paciente debería ser valorado en menos de X minutos. Después ya será la compañía la que proceda a la activación. Nosotros hacemos el informe, dejamos un informe escrito, una copia escrita. En Medicare nosotros tenemos historia clínica digital, que podemos realizar bien con teléfono móvil, con tablet, con ordenador, porque accede al navegador de Google Chrome o el navegador que se utilice, y lo dejamos rellenado. Ahora bien, para que la ambulancia realice el traslado sin problemas, debemos dejar una copia escrita de un informe escrito, por eso llevamos siempre copias de contingencia, para en el domicilio dejar un informe clínico. Nosotros dejamos eso, pero no le decimos al paciente, nosotros hemos decidido que venga al sistema público o que venga al privado, porque eso nos puede llevar a una discusión de media hora de la que no salimos y en la cual tampoco tenemos ninguna capacidad de negociación ni de aportar información. Por tanto, este tipo de conflictos se tiene que evitar porque resulta estéril. Bien, hasta aquí esto. Sí añado una cosa que es importante. En cuanto a las escalas de la disnea, aquí tenemos ocultar reuniones flotantes. Bien. Tenemos que la escala de la disnea más utilizada por su sencillez es la escala de la MMRC, de la Medical Research Council. Esta es la escala que se utiliza en España para valorar la EPOC, por ejemplo, que veremos el próximo día, a través del sistema de las guías GSEPOC. Hay dos grandes guías en España. Una sería la GOLD, ¿no? La Global Obstructive Lung Disease, de carácter europeo, y en España el equipo de Miravilles, de aquí de Barcelona, elaboró las guías GSEPOC que personalmente, bueno, no yo, también no, otros médicos, incluso neumólogos con los que yo he colaborado en servicios de desarrollo de proyectos editoriales, se considera mucho más específica, especialmente en el algoritmo de tratamiento. Ahora os pondré algunas plataformas de formación médica continuada por si os pueden interesar. Por tanto, ¿qué escala se utiliza para estratificar el riesgo del paciente EPOC? La escala de la MMRC. Esta es la escala. ¿Hay otras, como la escala de Borg, que evalúa la disnea de 0 a 10? Sí, hay otras escalas, pero la más utilizada por su sencillez es la de la MMRC, que valora con 0 cuando la disnea sucede con una actividad física muy intensa, como correr, por tanto, correr al autobús, correr a hacer algo, por tanto, esto se entiende casi normal o normal. 1, disnea al andar rápido o subir una cuesta poco pronunciada. 2, incapacidad para caminar al mismo paso que personas de la misma edad. Este es un ítem que se utiliza muchísimo en la pregunta, pero es que me canso al caminar. ¿Pero se cansa al caminar qué? ¿Una cuesta? ¿Unas escaleras? No, es que no puedo seguir el paso de mi mujer. Ah, esto es un 2. Definitivamente esto es un 2. Bueno, si la mujer tiene su misma edad, está claro. Disnea que obliga a pararse antes de los 100 metros y caminar a su paso y en terreno llano, o 4, realmente vistiéndose, ya no puedo vestirme, no puedo levantarme, no me puedo duchar, porque realmente me canso, ¿no? Y después estaría la escala de Wells modificada para la embolia pulmonar, para saber el porcentaje de riesgo de embolia acorde a la problemática que hemos visto en domicilio, ¿no? Si vemos a un paciente con signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica venosa, pues su posibilidad de desarrollar una embolia pulmonar es de un 3. Si tiene embolia pulmonar como diagnóstico más probable es un 3, frecuencia cardíaca mayor a 130 le añade 1,5 puntos. Si tiene inmovilización o cirugía en las 4 semanas previas le añade 1,5 puntos. Embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa previas 1,5 puntos. Hemoptisis 1 punto, y si tiene antecedentes de cáncer, bueno, un problema actual de cáncer, pues le añade 1 punto. Por tanto, sumando todos esos signos que nosotros vemos, nos da un score que se interpreta que si la puntuación es de menos de 2 es un riesgo bajo, de 2 a 6 es moderado y más de 6 es un riesgo alto. Bien, y ahora, antes de acabar y daros la palabra, os cuento, si alguien quiere apuntarse, plataformas que puedan ser interesantes de formación médica continuada en relación con la disnea, la neumología. Participé en el desarrollo de una plataforma que se llama
EPOC Challenge. Si alguien quiere esto, lo paso por el chat y si lo quiere que se lo copie, porque si no lo perderá para siempre. Después cuando esto se borre, se borra, ¿vale? Aquí tenéis una plataforma con casos clínicos, bueno, realmente una serie de contenidos muy interesantes. Todas las plataformas que os diré son gratuitas y si no siempre os lo comentaré. Tenéis, bueno, bloques de introducción al proceso de diagnóstico de la EPOC, pruebas funcionales respiratorias, espirometría simple, metabolina, volúmenes de difusión pulmonar, el tratamiento de la EPOC con los algoritmos que os comentaba. Este todavía está en periodo de acreditación, o sea que lo podéis hacer hasta agosto del 2022. Aprovechadlo porque es gratuito y es formación acreditada. Son un montón de créditos que nos dieron por esto. Incluso hay un módulo de paciente COVID y EPOC, ¿no? Entonces esta es una plataforma muy interesante. El otro día comentaba la plataforma de Inhalar, que era una herramienta, un asistente de prescripción de la terapia inhalada en España, con todos los productos, los dispositivos inhalados comercializados de manera actualizada. Esta sí es de pago, pero creo que son 30 euros al año y tiene también un curso de formación incluso, que también tiene formación acreditada. Y está seguro que está todavía... Ah, no, ahora está en evaluación fuera de plazo, ¿no? 30 de junio del 22. No, esto es porque es la versión demo. Esta está vigente hasta el 30 de junio del 22. Y son un montón de créditos, 2,5 créditos y 2,2 créditos, que no está nada mal. Y en España la formación médica continuada es prácticamente toda financiada por la industria. O sea, realmente podéis ver muchas otras formaciones porque son gratuitas. Esta es de... El patrocinador de esto, ¿quién fue? A ver. Esto fue FAES. Sí. Bueno, estas son dos plataformas muy interesantes. Hay más sobre esputo inducido. Realmente también podéis ver en SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología. Hay muchas formaciones que muchas de ellas son SEPAR. Neumología. Aquí tenéis en el área de formación muchas formaciones, de las cuales muchas son gratuitas también. Y ellos recomiendan, ¿no? Y avalan cursos en línea. O sea que tenéis muchas, algunas. El coste de la inscripción a un curso para los no socios, claro, si eres socio es gratuito, si eres no socio son 250. Son 250. Aquí hay de todo, pero buscad porque hay algunos que son recomendados, no de formación de la propia plataforma, y finalmente están financiados por la industria. Bueno, hasta aquí mi participación. ¿Alguien quiere decir algo? Pues es el momento. Creo que os podéis desmutear, si queréis. A ver. A ver. Eso es. Gracias, José. Bueno, tratamos de ser concisos, ¿no? Si tenéis más dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer en medicare.com.es, que es nuestra web. Ahí tenéis todos los webinars subidos. Dejadme que os lo enseñe muy rápido para que lo veáis y así podéis consultarlo. Si alguien dice, Ángel, no me has enviado el webinar, que alguno debo por ahí, pero en general los voy mandando. Si miráis en nuestra web, en el apartado de blog y vídeos, ¿estáis viendo la pantalla? Sí, ¿no? A ver. Vale, aquí en blog y vídeos tenéis los algoritmos y tenéis los vídeos. Los vídeos son los webinars estos y aquí, si le dais al manejo en reanimación cardiopulmonar, tenéis el algoritmo de manejo en PDF. O sea que si alguna vez fallo en el envío, realmente todos los podéis coger de allí ya sin tener que preguntarme, que nunca me molestáis y siempre me encanta, ¿vale? Ahí lo tenéis. Pues si no tenéis más preguntas, nos vemos el próximo miércoles a las 5 para evaluar la exacerbación del EPOC, ¿vale? Gracias a todos. Gracias, Claudia.
Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias, Amaya, por mostrar tu rostro y darle Adiós. vida al webinar. Hasta Adiós. pronto. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.